Entonces, debería Primera de Enoc, y ese es el término académico para lo que se conoce más popularmente como el libro de Enoc. ¿Te das cuenta de que hay 3 libros de Enoc? ¿Es eso profundo? Los eruditos saben contar. Realmente se basa tanto en la cronología como, es justo decirlo, en la prioridad. Eso se deriva de la cronología. Primera de Enoc es el que consideramos el libro de Enoc. Ciertamente tiene los testigos manuscritos más antiguos. Entonces tiene prioridad y por lo tanto es Primera de Enoc. Segunda de Enoc solo se conserva en eslavo. Y Tercera de Enoc está en hebreo y es de la era rabínica. Es mucho más tarde que los otros 2. Esas fueron algunas trivialidades sobre Enoc. Entonces, ¿por qué es esta una pregunta? Creo que tal vez sabrás, al menos en parte, por qué surge esto. Había algunos, y esa es una palabra importante, algunos, no todos, pero algunos judíos del periodo del Segundo Templo que lo consideraban sagrado, lo ponen al nivel de las Escrituras. El periodo del Segundo Templo, nuevamente, para aquellos a quienes ese término les resulte extraño, es el término académico para el periodo intertestamentario. El periodo entre los testamentos. El Segundo Templo es básicamente cuando se construyó el Segundo Templo. A principios del 500, en números redondos. Y cuando fue destruido el Segundo Templo, el 70 después de Cristo. Básicamente, es del 500 al 100, o del 500 al 70 DC, ese es el periodo del Segundo Templo. Para los cristianos, es entre los testamentos, entre los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, algunos judíos de este periodo consideraban sagrado a Enoc. Echaremos un vistazo a una o dos referencias a eso. También hubo algunos padres de la iglesia primitiva que pensaron lo mismo. De ninguna manera fue esta una opinión mayoritaria. Es una opinión claramente minoritaria. Tertuliano, Ireneo, Orígenes. Ya sabes, Orígenes es uno de esos tipos que es lo suficientemente importante como para incluirlo en una lista, pero da suficiente miedo como para desear que no tuvieras que incluirlo en una lista. Y soy un poco fanático de Orígenes porque, sí, dijo cosas raras sobre muchos temas, pero realmente piensa fuera de lo común, lo cual me gusta. Orígenes es un poco indeciso, depende de quién, cuándo, y qué estás leyendo en cuanto a sus pensamientos sobre Enoc. Clemente, nuevamente, dice algunas cosas que sugieren que tenía una opinión bastante alta. O lo defienden, y ese sería un tipo como Tertuliano, o lo consideran autoritativo en ciertas cosas. O simplemente sintieron que es realmente importante, y ya sabes, no estaban seguros. Podrían ir en cualquier dirección. Al libro se le asignó pleno reconocimiento canónico solo en la iglesia etíope, o como también se la conoce, en la iglesia abisinia. La iglesia cristiana en Etiopía en la antigüedad todavía hoy considera canónico a Enoc. Entonces, si fueras a Etiopía y visitaras una iglesia etíope, sabes, podrías, si lo hacen en español, escuchar un sermón de Enoc. La comunidad cristiana etíope es interesante también por otras razones. Tienen un apego muy fuerte al Israel bíblico. Si has leído o estudiado sobre el Arca de la Alianza, una de las teorías es que el Arca de la Alianza terminó en Aksum, Etiopía. En su constitución, que requería que sus reyes fueran descendientes de Menelik I, quien creían que era hijo de Salomón. Los judíos de Falasa todavía hacen sacrificios del Antiguo Testamento. A lo que voy, hay muchas conexiones ahí. Y eso puede tener algo que ver con la forma en que miraron a Enoc. ¿Por qué es controvertido? Entonces surge porque tienes esta tradición. Ya sea del lado judío o del lado cristiano, algunas personas pensaban que era digno de un estatus sagrado.
Si vas a tener esa discusión, será controversial por un par de razones obvias. Si te opones a ello, bueno, si te opones a por qué decir que Enoc debería estar allí, causa sospechas en términos de tus presunciones del canon. En realidad, tanto para protestantes como para católicos. Y déjame explicártelo un poco. La Biblia católica, si alguno de ustedes está familiarizado con ella, tal vez sepas que la Biblia católica tiene ciertos libros que la Biblia protestante o evangélica no tiene. Y esos son todos del Antiguo Testamento. Creo que hay 11 o 12, algo así, libros que están en la Biblia católica que no están en el Antiguo Testamento en la Biblia que básicamente tienes delante de ti. La razón de esto es histórica. Cuando los libros de la Biblia fueron recopilados en la comunidad de la Iglesia primitiva, la Biblia de la Iglesia primitiva, el Antiguo Testamento, era la Septuaginta. Esa es la traducción griega de la Biblia hebrea. Les gustaba la Septuaginta porque no sabían leer hebreo. Entonces, o tienen una Biblia que puedan leer o no. Entonces, optaron por la Septuaginta para el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces tienes una Biblia griega. Ahora, cuando esos libros fueron encuadernados, cuando se inventó el códice, donde en realidad, en lugar de usar pergaminos, obtenías un montón de páginas y luego las sellabas en un extremo para hacer un libro. Cuando se inventó, las primeras formas incluían ciertos libros a los que los protestantes se refieren como apócrifos. Obtienes estos libros adicionales del Antiguo Testamento. Se incluyeron porque también estaban en griego y tienen su origen en el período del Segundo Templo. Enoc no fue incluido, tal vez, o ya sabes, dos opiniones de esto. Enoc no fue incluido porque a la gente no le gustó, lo veían incluso más bajo que los libros apócrifos. O la evidencia manuscrita que tenemos ahora. Enoc en griego, solo tenemos evidencia parcial de que solo ciertas porciones estaban en griego. Probablemente se podría decir que todo el libro estaba en griego. Pero la respuesta honesta es, ¿quién sabe? Porque la Septuaginta fue hecha durante el período del Segundo Templo, fue entonces cuando fue traducida. Jesús y los apóstoles utilizaron la Septuaginta. Las 3/4 partes de las veces que los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo, su cita coincide de manera idéntica, muy cercana o mayoritariamente cercana con la Septuaginta y no con el Masorético, el texto hebreo tradicional. Entonces, si tomamos el texto hebreo tradicional y lo ponemos en griego, se vería diferente de lo que realmente se cita. Existen diferencias entre el texto hebreo tradicional y cualquier texto hebreo que se haya utilizado para producir la Septuaginta, hay diferencias. Entonces, si tenías un libro griego que se leía en la comunidad judía en el período del Segundo Templo, se agrupaba con todas esas otras cosas griegas, la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Lo pones en una gran pila, sellas un extremo y ahora tienes un códice. Y eso sucedió al mismo tiempo que la Iglesia era reconocida oficialmente por el Imperio Romano, la historia de la Iglesia primitiva, la historia del cristianismo. Y así, la Iglesia primitiva de los primeros siglos, en la Antigüedad tardía, de alguna manera creció con esta colección de libros. Ahora bien, la Iglesia Católica finalmente no aceptó todos los libros que se encuentran, nuevamente, en lo que los protestantes llaman los apócrifos, los católicos los llaman libros deuterocanónicos, como si dijeras. Los libros también canónicos. No aceptan todos aquellos para los que se puede encontrar evidencia de la Septuaginta, pero sí aceptan la mayoría de ellos. Y así seguimos, la Iglesia Católica domina Europa Occidental. Ellos son la Iglesia, en su mayor parte, hasta la Reforma. A lo que voy, tienes grupos que quieren dividir la Iglesia Católica, y tienes una Iglesia libre y todo eso. Cuando se trata de la Reforma con Martín Lutero y otros reformadores, la razón por la que tú tienes la Biblia, si no eres católico, si eres protestante o cualquier otra cosa que no sea católico. La razón por la que tu Antiguo Testamento no incluye algunos de esos libros que no es parte de la Biblia católica.
Esto se debe a que durante la Reforma, Lutero argumentó, y otros con él argumentaron, que deberíamos volver a la lista judía original del Antiguo Testamento. Los judíos, la comunidad judía, la comunidad rabínica, no estamos hablando de cristianos que necesitan leer griego, estamos hablando de personas que saben leer hebreo. Su opinión fue que solo aceptarán un libro como sagrado y canónico si podemos encontrar testigos hebreos de ello. Esa es también la razón por la que Enoc no fue incluido en la lista mayoritaria de judíos. Porque no hay hebreo para primera de Enoc. Para tercera de Enoc sí hay, pero es medieval. No hay ningún manuscrito hebreo que respalde primera de Enoc. Las formas más antiguas de esto están en arameo, los rollos del Mar Muerto. Entonces Lutero dijo que regresaran, nuestro Antiguo Testamento será solo los libros que los judíos aceptan porque son testificados en hebreo. Y luego el Nuevo Testamento era el Nuevo Testamento, aunque a Lutero no le gustaban algunos de esos libros. Ya sabes, resistieron la prueba de su antipatía. A Lutero, por ejemplo, no le gustó el libro de Santiago. Así es como obtuvimos la Biblia protestante. Entonces, si vas a decir que Enoc debería estar ahí, eso socava esas dos pequeñas historias que acabo de contarte. Subraya ambas razones por las que los católicos tienen su Antiguo Testamento donde los protestantes tienen su Antiguo Testamento. Y eso está prácticamente resuelto, por lo que nadie ve realmente el sentido de considerar la cuestión. En segundo lugar, existe una ignorancia sobre los pseudoepígrafos y la pseudoepigrafía que, creo, no solo hoy sino en épocas anteriores. En cierto modo hace que este tema, no un tema discutible, pero que sea algo que mucha gente simplemente ni siquiera considera que valga la pena entretener. Y que usan para acusar a los padres de la iglesia y decir que algo andaba mal con esos tipos. Y dicen cosas como si nadie debería haber defendido a Enoc porque estaba en los pseudoepígrafos. Pero de todos modos, ¿qué significan esos términos? Entonces tienes tus libros canónicos. Y tienes los apócrifos. Algunos de los libros apócrifos que los católicos pusieron en la primera columna. Apócrifo simplemente significa algo así como oculto o secreto. Y no quiere decir que sean libros esotéricos. Simplemente significa que no eran tan conocidos ni leídos. Y tenemos una tercera columna llamada pseudoepígrafos, y estos son términos modernos. Modernos siendo antigüedad tardía en adelante. Y son algo artificiales por esa razón. No vas a tener a alguien en el primer siglo hablando de los apócrifos y los pseudoepígrafos, porque no estaban usando ese lenguaje. Este es el lenguaje que se le ocurrió a la gente más tarde. Hay un mito asociado con la tercera columna, los pseudoepígrafos, que dice que, pseudoepígrafo, pseudo significa escritos falsos, por lo tanto todo lo que hay allí es herético. Pero no es eso lo que significa el término. Pseudoepigrafía y pseudoepígrafo, como colección de libros pseudoepigráficos. Son términos que hacen referencia a libros que llevan un nombre. Por alguien distinto de la persona nombrada que los escribió. En otras palabras, Primera de Enoc no fue escrito por Enoc. Primera de Enoc recibe su nombre porque Enoc es el personaje central. Entonces, eso se clasifica técnicamente como un libro pseudoepigráfico porque lleva un nombre que en realidad no es el del autor. Francamente, tenemos libros como ese en la Biblia. En el libro de Josué, Josué nunca afirma que lo escribió. Primera y segunda de Samuel nunca afirman que Samuel los escribió. Los libros reciben el nombre de la figura central, es realmente simple. Pero nuevamente, debido a las controversias canónicas, la pseudoepigrafía ha adquirido una especie de mala fama. Las personas que ni siquiera quieren pensar en la pregunta simplemente dicen que son escritos falsos y por eso se llaman pseudoepígrafos, pero han entendido mal el término.
Entonces, eso va en contra de la discusión porque es un mito popular sobre lo que significa el término. Y dado que Enoc está históricamente en ese grupo porque no está en los libros apócrifos, no está en la primera columna, está en esta de aquí, la gente no quiere tocarlo porque es solo un montón de falsedades. Y eso no le ayuda mucho. Una vez más, creo que mancha innecesariamente la reputación de Enoc, solo por el modo de pensar. Y aquí hay una cita: los libros pseudoepígrafos son aquellos que son claramente espurios y no auténticos en su contenido general. Y cité, ninguna fórmula como, está escrito, o, las escrituras dicen, está relacionada con estas citas. Esa cita proviene de la introducción general a la Biblia de Geisler y Nix. Me gusta Norman Geisler, lo tuve como profesor. Es uno de los chicos más divertidos de la clase que he tenido. Tengo historias maravillosas sobre él. Te diré una en un segundo, pero eso no es correcto. Encontraremos que sí, hay textos que hablan de Enoc y utilizan estos términos. Sí las hay. Mi historia con Norman: un día entré a clase, era una clase de apologética y Norman era nuestro profesor. Y estaba este pobre tipo. Esto te dará una idea de lo poco que hace falta a veces para molestar a Norman Geisler. Entonces, este tipo se le acerca antes del comienzo de la clase, habla con el profesor y le pregunta: ¿ya leyó el último libro de Tim LaHaye? Geisler simplemente lo miró totalmente inexpresivo y dijo: no he terminado de leer a Aquino, ¿por qué debería preocuparme por LaHaye? Y el pobre se fue humillado. Pero él era un tipo cascarrabias. Hasta donde yo sé, todavía está vivo, no estoy seguro de que tan activo esté, ha pasado un tiempo desde que lo vi. Pero él era un tipo cascarrabias, pero era así de divertido en clase, y realmente lo disfruté. Pero eso no es todo, es una caracterización errónea. Ahora, los que están a favor de la idea. Ellos también tienen un problema, porque hay fanáticos de Enoc, algo así como fanáticos del fútbol repartidos por todo el país. Ya sabes, recibo correos electrónicos de ellos, y alaban a Enoc y hablan de lo maravilloso que es y esto y aquello. Y me preguntan qué pienso de ello y me dicen que debe ser sagrado. Verás, a mí también me gusta Enoc. Pero me di cuenta de algo que quizás tú no sepas. Que solo porque se cita a Enoc al menos una vez, tal vez dos veces, y se alude a él, ciertamente más que eso, en el Nuevo Testamento. Eso no significa que deba estar en la Biblia. Y tampoco significa que tenga estatus canónico por definición. Porque como ya hemos visto, la Biblia cita muchas cosas extrañas. Yo no quiero que el ciclo de Baal sea canónico. Y está citado. Pero ni loco. Es algo obvio. La teología menfita, la incluí, esta es una historia de la creación egipcia, es el único otro texto que se conoce de la piedra Sabaca. Es el único otro texto de creación del antiguo cercano oriente que muestra a la deidad creando con la palabra hablada. Creo que la declaración del Génesis sobre la creación mediante la palabra está diseñada específicamente para desacreditar la teología menfita. Creo que es realmente explícito. Es el Dios de Israel, nota, quien creó todo lo que existe. Es el único otro caso. La epopeya de Queret es otro texto ugarítico. Hicimos un episodio de podcast sobre esto. Si lees la historia de Queret, habrá similitudes entre ella y las conquistas de Josué. Genial, maravilloso. El escritor sabe lo que hace. Lo está haciendo por diferentes razones, pero no quiero la epopeya de Queret en el canon por muchas razones con las que no los aburriré ahora. La sabiduría de Amenemope, Proverbios 22:17 y 24:22 tienen un parecido sorprendente con este texto de sabiduría de este faraón de Egipto. Tampoco quiero eso en el canon. De hecho, los libros apócrifos se citan una vez, y este es en realidad un pasaje realmente importante.
Si escuchas mi podcast y escuchas nuestra serie de Hebreos, hay un término usado en Hebreos 1:3 que se traduce en la mayoría de las Biblias en español como resplandor. Jesús es el resplandor de Dios. Es apogasma. Ocurre una vez en la literatura griega antigua y solo una vez fuera del Nuevo Testamento, aparte de ese versículo. Y es de un libro apócrifo. No significa que ese libro pertenezca al canon. Hay muchas cosas como esta. Entonces, cuando se habla de que tengamos a Enoc porque se cita, o de que su contenido se reutiliza de alguna manera, ten cuidado con lo que deseas. Quizás no te des cuenta de que el mismo razonamiento podría usarse fácilmente con cualquiera de estas cosas y muchas más. Entonces, por definición, eso realmente no gana ningún punto. Ahora, hablemos de parte del material que considera a Enoc en un nivel bastante alto, incluso al nivel de otras escrituras sagradas. En Qumrán, este es el lugar donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Hay una estimación implícita del estatus sagrado en los llamados textos, Pesher, el plural es Pecherim. Encontrarás que Pecherim es una palabra que significa interpretación, son como comentarios. Entonces, lo que un rollo del Mar Muerto hará es citar una línea de uno de los libros de la Biblia hebrea, ya sabes, Nahum, Habacuc, lo que sea. Citará una línea de ese texto y luego dirá Pishro. Lo que significa, su interpretación es, y luego dan los comentarios. De modo que los escritores de Qumrán hacen esto con regularidad cuando se trata de los libros de la Biblia hebrea. Están sujetos a Pishro. Comentario. Porque los consideran sagrados. Solo hay dos excepciones a esto. También obtienes Pecherim en el libro de Enoc. Y el rollo del templo. El rollo del templo fue un pergamino escrito por alguien dentro de la comunidad de Qumrán. Y lo citan de la misma manera que lo hacen con otros libros de su Biblia. Esas son las dos únicas excepciones. Entonces, si estás escribiendo un texto Pesher, Pishro, te dice que probablemente estén viendo estas dos cosas de la misma manera que nosotros miramos la Biblia hebrea. Porque es inusual. Sin embargo, los lectores deben recordar que tales puntos de vista no pueden considerarse normativos dentro del judaísmo. El único lugar donde ves textos de Pecherim, de Enoc o de libros no bíblicos, es en Qumrán. Durante el periodo del Segundo Templo no existía un judaísmo singular, espero que te des cuenta de esto es realmente importante. Y cuando se habla de judaísmo antiguo, realmente es necesario hablar de los judaísmos antiguos. Es como el cristianismo actual, tenemos protestantes, tenemos católicos. Dentro de los protestantes, tenemos a los metodistas, tenemos presbiterianos, tenemos asambleas de Dios. Tenemos bautistas, tenemos evangélicos, tenemos no denominacionales. Hay mucha variedad dentro de lo que llamamos cristianismo. Esto también fue cierto en el periodo del Segundo Templo. No existe un solo judaísmo antiguo. Hay varios. Fariseos, esenios. La gente en Qumrán no soportaba a los fariseos, así que están haciendo otra cosa. Ya sabes, son esenios, lo cual probablemente sea el caso, pero hay 4 o 5 subgrupos diferentes, y solo la gente de Qumrán fue la que mantuvo a Enoc en este estatus especial. Así que son una voz minoritaria para empezar. Ahora, la situación apunta a una inconsistencia en el canon para los protestantes. Ahora bien, es algo artificial. Lo que estoy diciendo aquí es esto, que si eres católico, no querrás tener una conversación sobre Enoc. Porque ya has elegido que la Iglesia es la autoridad para esto, y eso es prácticamente un caso cerrado. Si eres protestante, no tienes el peso de autoridad de la Iglesia. Pero tu prueba también es algo artificial porque hay libros antiguos que aparecen en la Septuaginta para los cuales ahora, no entonces, no en la época de Lutero, pero ahora sí tenemos hebreo.
Entonces, ¿deberíamos incluirlos ahora usando las pruebas de Martín Lutero? Entonces hay un poco de artificialidad ahí. Y cuando se trata de Enoc, no hay testigos hebreos, pero sí hay Pecherim. Entonces, aunque la gente en Qumran está haciendo su trabajo de pescher con un texto arameo, todavía te dice que al menos una corriente del judaísmo pensaba, o al menos trataba, a Enoc de la misma manera que tratan los libros de la Biblia hebrea. La influencia de la tradición enóquica en Qumran es evidente también en la posesión por parte de la comunidad de múltiples copias de textos que emplean o citan los textos enóquicos. Lo que esto significa es que hay una tendencia, al menos en el material que tenemos, hay mucho material que se perdió, así que tal vez no se pueda decir esto si tuviéramos todo. Pero hay una tendencia en lo que tenemos para la gente de Qumran de preservar textos que reutilizan a Enoc así como a Enoc mismo. Entonces, te dice más o menos lo que estaban pensando. Están elevando Primera de Enoc a un estatus bastante serio. Estos incluyen el libro de Jubileos, hay 8 copias de ese. Y por cierto, cuando dice copias, ninguna de estas está completa, todas son copias fragmentarias, pero hay 8 diferentes. 8 ejemplares de Jubileos. Textos relacionados nuevamente, relacionados con los Jubileos, 3 copias del Génesis apócrifo. Hay uno de esos que es una especie de reutilización aramea de los primeros capítulos del Génesis. Ahí es donde está esta famosa acusación. El padre de Noé, Lamec, sospecha que su esposa no está embarazada de su hijo, sino que es de los vigilantes. Y ella dice, bueno, ¿no te acuerdas de la otra noche? Ella argumenta que no, este es realmente tu hijo, y por supuesto, el niño será Noé. Entonces, ya sabes, es una especie de recuento o adorno de ese tipo de cosas, y se sumerge en gran parte del contenido que encontrarás en Enoc. Entonces es un texto importante. Y existe en hebreo. Tenemos un rollo del Mar Muerto, el contenido del 1Q19, está muy cerca del contenido de Primera de Enoc 6 al 11. Tienes textos pescher sobre la historia de los vigilantes para el 4Q180. Nuevamente, la historia de los vigilantes del arameo de Enoc recibe un pescher, recibe un comentario. Apocalipsis de las semanas 4Q247. Esta es una sección a la que los eruditos se refieren, una sección del libro de Enoc con esta terminología. Y el documento de Damasco también profundiza en las cosas de Enoc, el cual conoce la historia de la rebelión de los vigilantes en una tradición sobre los gigantes. Lo que me recuerda. Le daré las diapositivas a Terry. Si deseas copias de las diapositivas, puedes enviarle un correo electrónico y él se las enviará, eso está perfectamente bien. Hablemos de Primera de Enoc en la iglesia primitiva. Entonces, al menos una comunidad judía pensó que Enoc está, ya sabes, nuevamente, al nivel de los libros de la Biblia hebrea debido a la forma en que lo tratan. Ya sabes, cómo lo manejan. La iglesia primitiva, la epístola de Bernabé, quizás la fuente cristiana más antigua que cita material de Enoc como escritura en el siglo II. Diré esto, probablemente por eso puse el comentario de Nicholas Borg allí. Si tienes Invirtiendo Hermón. Hay un apéndice en Invirtiendo Hermón donde lo reviso, o al menos lo enumero. Y Nicholas Borg es la fuente más importante al respecto. De todos los libros, todos los escritores debería decir, de la iglesia primitiva que dicen algo positivo sobre Enoc. Tiene una lista completa de ellos, y también tiene una lista de cosas judías. Entonces, si obtienes Invirtiendo Hermón, tendrás la lista, al menos, y él tiene alguna discusión aquí. Pero tal vez sea la mejor fuente para recopilar todas las referencias de una sola vez. Si buscas de Nicholas Borg, es su comentario sobre el libro de Enoc. Tiene un comentario académico en 2 volúmenes sobre Enoc que, sinceramente, es muy denso. No lo recomiendo.
lo recomiendo y no, porque creo que alguien debería escribir un comentario sobre Enoch que simplemente lo explique. A diferencia de Nicholas Burke, que simplemente analiza todas las referencias académicas que interesan a la gente del gremio, pero a la persona promedio no. Entonces, hay cosas buenas ahí, pero hay muchas cosas que te confundirán y te preguntarás cómo consiguió este tipo un trabajo. Ireneo, obispo de León. Ahí tiene sus fechas, 130 a 200. Es bastante evidente, si lees sus escritos, que sabía de primera de Enoch con cierto detalle y aceptó la exactitud de la historia de los vigilantes. En la historia de los vigilantes, primera de Enoch del 6 al 16, y de interés es lo que dice en contra las herejías. Este es un libro que escribió Ireneo, capítulo 10, sección 1. La Iglesia, aunque dispersa por todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido esta fe de los apóstoles y sus discípulos. Ella, que es la Iglesia, cree en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Y en un solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación. Y en el Espíritu Santo que proclamó a través de los profetas las dispensaciones de Dios y los advenimientos, ten en cuenta esa referencia al Espíritu Santo proclamando a través de los profetas. Proclamó por medio de los profetas las dispensaciones de Dios y los advenimientos y el nacimiento de una virgen, y la pasión y la resurrección de entre los muertos. Según la voluntad del Padre invisible, toda rodilla debe doblarse, de las cosas en el cielo, de las cosas en la tierra, de las cosas debajo de la tierra, y que toda lengua le confiese, y que ejecute juicio justo contra todos. Para expulsar a los espíritus malignos y a los ángeles que se rebelaron y se hicieron apóstatas. ¿Ves? Él está citando cosas que los profetas, a través del Espíritu Santo, nos dieron. Y él incluye a los ángeles que se rebelaron y se hicieron apóstatas. Ahora se podría decir que tal vez se esté refiriendo a 2 de Pedro 2. Si rastreas parte del lenguaje, es muy posible que esté citando eso de Enoch mismo, el libro. Si estás mirando el texto griego. Y por cierto, Ireneo tiene otras cosas. No recuerdo si esto está en la carpeta del podcast. Hemos realizado varios episodios del podcast sobre Enoch. Y hay un artículo realmente interesante de un académico cuyo apellido es Schultz. Si te suscribes a mi boletín, no puedo publicar artículos revisados por pares en línea debido a problemas de derechos de autor. Los puse en una carpeta protegida a la que pueden acceder los suscriptores del boletín. Hay un artículo realmente interesante sobre el origen del pecado y la naturaleza del pecado, trata sobre Adán y Romanos 5 y cosas así. E Ireneo lo remonta directo a los vigilantes. Él no vincula a Adán. Y él fue una figura importante en la iglesia primitiva. Así que es realmente fascinante que alguien de su estatura dedujo eso doctrinalmente con eso en su discusión al respecto. Porque hoy nunca escucharás eso. Nunca lo oirás. Tal vez me escuchaste decir en entrevistas, podcast y todo eso, ya sabes, si le preguntas al cristiano promedio, ¿por qué el mundo es el desastre que es? La respuesta que obtendrás es la caída. Si le haces la misma pregunta a un israelita o a un judío del siglo I, esa no es la respuesta que obtendrías. La respuesta que obtendrías es que hay 3 razones para ello. Una es la caída. La segunda razón es lo que sucedió en Génesis 6:1 al 4, la tradición de los vigilantes. Y la tercera razón es lo que pasó en Babel. Hay 3 razones por las que el mundo es un desastre, por lo tanto, cuando aparezca el Mesías, tendrá que arreglar las 3 cosas. Parte de esto sigue en proceso y esperando su cumplimiento final, él, ya pero aún no, pero las 3 cosas están abordadas. Esta es una de las razones por las que escribí Invirtiendo Hermón, para mostrarles que la segunda, Génesis 6, recibe mucha atención en el Nuevo Testamento, donde es fácil pasarlo por alto. Sabes, hay personas en la iglesia primitiva que lo entendieron. No les importa ir a un libro como Enoch y hablar sobre el problema del pecado y la depravación. Ellos entienden el material, e Ireneo es uno de ellos, y es una figura importante en la iglesia primitiva.
Tertuliano es un escritor cristiano primitivo de Cartago. Nuevamente, estás en el siglo II. Es famoso, o infame, por ser el más acérrimo defensor de la inspiración de Primera de Enoc en la iglesia primitiva. Pensó que debería ser canon. En su vestimenta de mujeres, nuevamente, un pequeño ensayo que escribió, libro 1, capítulo 3, llama a Primera de Enoc como escritura. Usa el mismo término que usó para cualquier otra cosa en la Biblia, y defiende su estatus usando 2 de Timoteo 3:16. Todas las escrituras son dadas por inspiración. Entonces él escribe, soy consciente de que las escrituras de Enoc, el que ha asignado este orden de acción a los ángeles, no es recibido por algunos. Él lo entiende. Porque tampoco está admitido en el canon judío. Supongo que no pensaron que, habiendo sido publicado antes del diluvio, él asume que se remonta a antes del diluvio. Difícilmente habría sobrevivido a esa calamidad mundial que abolió todas las cosas. Si esa es la razón para rechazarlo, que recuerden que Noé, el sobreviviente del diluvio, era bisnieto del mismo Enoc. Pero dado que Enoc, en la misma escritura, ha predicado igualmente acerca del Señor, nada debemos rechazar en absoluto lo que nos pertenece. Y leemos que toda escritura adecuada para la edificación es divinamente inspirada. Ahora puede parecer que los judíos lo rechazaron por esa misma razón, al igual que todas las demás porciones que casi hablan de Cristo. Dice que los judíos tampoco aceptan el Nuevo Testamento. Nosotros sí, así que lo que hacen los judíos no es un argumento para lo que deberíamos estar pensando. Ese es básicamente su argumento en pocas palabras, y cita 2 de Timoteo 3:16 para defender su trayectoria sobre cómo piensa sobre esto. Al final del día, cerraremos con esto y luego podremos hacer preguntas. ¿Debería aparecer Primera de Enoc en la Biblia? Mi pregunta es, ¿debería importarnos? Sabes, no veo ninguna necesidad de tener a Primera de Enoc en la Biblia. Por eso digo que realmente no me importa. Porque lo voy a leer de todos modos. Entonces lo que le digo a la gente es esto. Mira, en lugar de crear algún argumento que pueda usarse en tu contra para defender cosas como el ciclo de Baal, que no creo que lo quieras. En lugar de inventar una defensa para el libro de Enoc. Solo léelo, estúdialo. ¿Sabes por qué deberías hacerlo? Porque los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron. Por eso deberías hacerlo. No sé si lo tengo aquí, déjame ver si hice un enlace a algo de esto y me lo perdí. Obtuve permiso del tipo que hizo esta página para incluir esto como un apéndice en Invirtiendo Hermón, y les digo que en Invirtiendo Hermón pueden acceder a él en línea. Estas son alusiones del Nuevo Testamento a apócrifos y pseudoepígrafos, libros en la segunda y tercera columna. Y tengo noticias para ti. Esta es una lista muy larga. Sigue adelante, sigue mirando. Él te da la cita en el libro en cuestión y luego cómo se relaciona, donde se alude en el Nuevo Testamento. Todavía seguimos. Seguiremos adelante. Seguiré adelante. Quizás quieras tomar un descanso para ir al baño. Estoy haciendo esto para ilustrar el punto. Es una lista larga. Entonces mi consejo para ti es este. Nuevamente, en lugar de ser el nuevo defensor de Enoc, no te preocupes, lee el material. Segundo pensamiento profundo del día. Saca tu bolígrafo, escribe esto, sabes que ya estoy bromeando. Los escritores bíblicos leen libros. Si los leían, eran personas alfabetizadas. Leen libros.
Lo más probable es que, si lees los libros que ellos leen, te convertirás en un mejor lector de tu Biblia. Porque reconocerás lo que están dejando en algunos pasajes. Cuanto más familiarizado estés con el contenido de Enoc y los libros apócrifos, e incluso con material del antiguo Cercano Oriente, más familiarizado estarás con eso. Podrás detectar más en lo que estás leyendo en tu Biblia, y eso es algo bueno. Así que no me importa qué estatus le asignes, el estatus que yo le asigno es material para leer. Cosas para leer. Es simplemente una buena idea. Y si quieres, intenta volver a su mundo y a sus modos de pensar. Así que cerraré con eso.